Sí, sobre todo el día de hoy que se han anunciado varios fichajes que ya todos sabíamos que estaban cerrados, todos fichajes que todos a cuenta y estaban prácticamente concretados, solo faltaban que fueran Ujú. oficiales. Y vamos a comenzar con el Fútbol Club Barcelona, que fue el equipo que más se movió el día de hoy. El que oficializó dos contrataciones que ya todos sabíamos que tenía cerradas, dos jugadores que llegaron como agentes libres, uno desde que terminó su contrato con el Milan, el otro con Ujú. el Chelsea. Vamos a comenzar con que sí. ¿Qué te parece el fichaje de que sí como agente libre por el Fútbol Club Barcelona? Bueno, me parece un fichaje de alguna manera rompedor, ¿no? Sobre todo por que quizá quien hable del Fútbol Club Barcelona, quien hable de los mediocampistas que puede llegar a emplear el Fútbol Club Barcelona, se imagina quizá otro perfil de futbolista. Y más sobre todo con lo que se ha comentado o se comenta, que es Frank Kessie. Yo no estoy tan de acuerdo. Creo que sí que es un futbolista que se puede acoplar bastante bien a lo que es lo que busca Xavi quizá de un futbolista de este impacto, con estas características, que sí vamos a empezar diciendo que es un centrocampista de muchísimo recorrido, un jugador que le gusta tener espacio por delante, que le gusta avanzar, que le gusta implicarse en las jugadas ofensivas, que a pesar de que sí que suele partir de la base de la jugada, es decir, suele partir como doble centrocampista defensivo, doble pivote, o bien jugando como interior con cierta capacidad para aparecer en diversas zonas del campo. Es un futbolista que sí que tiene ese olfato, esa capacidad para aparecer en jugadas ofensivas, como digo, asomarse al área con cierto criterio, y creo que eso es algo que Xavi hasta ahora no ha tenido y que puede ser muy interesante de ver, y sobre todo ver qué es lo que espera de él, ¿no? Cómo lo utiliza. Xavi además es un entrenador que creo que ya como futbolista tenía esa visión, esa capacidad para interpretar por dónde tenía que aparecer un mediocampista para ser útil al resto del equipo, y creo que el rol que puede ejecutar que sí puede ser uno de los más interesantes, ¿no? De los que puedan llegar en este verano. Sí, porque a priori que sí, como tú ya mencionaste, es un perfil diferente a todos los que tenía el Barcelona en los interiores, con Gavi, Pedri, Nico, Frenkie de Jong, a la espera de lo que pueda ocurrir con él si se habla del Manchester United. Yo creo que comparto contigo que es un fichaje rompedor, que es un fichaje que es un futbolista que puede ofrecerle muchas cosas al Barça que no tiene, que yo creo que eso es muy importante teniendo en cuenta que el Barcelona también necesita una rotación potente, pero que me sorprende un poco porque no es una de las posiciones posiblemente en las que más necesitará reforzarse el Barça. No sé cómo lo ves tú por ahí. Lo veo perfecto, creo que estoy bastante de acuerdo, ¿no? Es cierto que es un futbolista. Bueno, sorprende sobre todo por eso, ¿no? Quizá en el Fútbol Club Barcelona, si analizáramos sobre todo lo que ha sido su último año, ¿no? En estos primeros pasos de Xavi como entrenador, en estos últimos meses del Fútbol Club Barcelona compitiendo en la Liga, da la sensación de que quizá es el medio campo la zona en la que menos hay que trabajar. Es cierto que se lleva hablando durante varias temporadas del relevo de Sergio Busquets, pero creo que han aparecido suficientes roles como interior para que más o menos el Barcelona esté descuidado, ¿no? En esta posición. Lo que sí que es cierto es que sí se escapa un poco, ¿no? Del típico Sí. interior barcelonista. Y en ese sentido creo que es un fichaje bastante interesante por eso, ¿no? Yo creo que añade un recurso diferente que puede darle personalidad a algunos partidos que juegue el Fútbol Club Barcelona, que puede darle cierto empaque también al mediocampo en partidos que se puedan complicar, o incluso pueda ejercer de un futbolista condicionante. Es decir, hay muchas veces, y esto es algo que se ha repetido muchas veces, dime qué centrocampistas tienes, te diré cómo juegas, ¿no? Yo creo que sí, se puede llegar a convertir un poco en el futbolista que demuestre o que cambie un poco la tendencia del Fútbol Club Barcelona en según qué planes de partidos, según qué sistemas que pueda llegar a utilizar Xavi. Creo que es un futbolista que puede complementar muy bien tanto en el doble pivote con Sergio Busquets, siendo un jugador que ayude en posiciones defensivas, con posicionamiento, con salida de balón, y que además tenga ese punto extra de asomarse en el área, y también creo que puede servir de alguna manera de supuesto relevo de Gavi, de Pedri, de jugadores que partan de alguna manera con un poco más de protagonismo en el puesto de interior. Sí, porque hay que decir que sí creo que es un futbolista, que es un mediocampista que puede jugarte a diferentes alturas. O sea, te puede Eso jugar es. apareciendo en la base de la jugada, se puede soltar para llegar a zona de remate, puede... Donde ahí sí lo veo un poquito más, digamos, entre comillas, flojo, es recibiendo entre líneas. No creo que sea un futbolista para jugar, por lo menos en el rol que le puede dar Xavi a los interiores cuando están en campo rival, sino que es un jugador que te puede llevar la pelota desde el mediocampo, desde más atrás, te la lleva para adelante y él también aparecer. Por lo Eso es. que
veo mucha gente que lo decía, y yo no comparto por ahí, que llega para ser el reemplazante de Busquets. Yo, por lo menos, No. eso a priori no lo veo para nada claro, porque hay que tener en cuenta que el mediocentro del Fútbol Club Barcelona tiende a recibir muchas veces de espalda, en muchos Ujú. contextos en presión necesita saber girar muy bien, y yo ahí que sí no lo veo tan claro. Por lo menos ya Miguel nos preguntan en los comentarios si creemos que sí va a ser titular. Yo por lo menos a priori no lo veo, pero prácticamente ni cerca. No, no, yo tampoco lo veo como titular, me sorprendería mucho. Al final, ya sabéis, ¿no? Esto es fútbol y nos puede sorprender la propuesta que tenga Xavi, incluso Sí, luego puede funcionar y convencernos, ¿no? Pero es cierto que a priori a mí no me parece que tenga muchas opciones de ser titular. Y al hilo de lo que comentabas, ¿no? Creo que has dado con una palabra muy precisa cuando se habla del mediocampista defensivo, del pivote o del organizador del organigrama del Fútbol Club Barcelona, del sistema del Fútbol Club Barcelona, que es el giro. Sergio Busquets en lo que creo que era mejor en todos los sentidos, ya no solo en la visión, en el posicionamiento, en la capacidad para anticiparse en la interceptación de los balones, creo que en lo que mejor es en girarse, ¿no? sí. En esa capacidad para de alguna manera desenvolverse bajo presión, sacar el pase preciso en el momento propicio, algo que yo creo que han tenido en muchos casos muchos centrocampistas que han empezado en esa posición de 4, ¿no? Se me ocurre, sin irme muy lejos, el propio Xavi, ¿no? Que como entrenador también jugó en muchas ocasiones como medio centro defensivo, siendo el organizador del Barcelona, un poco al hilo de lo que fue Guardiola y un poco al hilo de lo que suele ser esa posición, ¿no? Y traduciendo esto a lo que es que sí, para mí es lo más lejano que puede haber en este sentido, que sí no es un pivote, No. para empezar, ni siquiera es un pivote que pueda servir a un equipo como el Milan. Quien vea al Milan de la pasada temporada verá que sí nunca o casi nunca ha ejercido como pivote. No era un futbolista No. que de alguna manera funcionara de esa manera. Es cierto que en muchos casos quien vaya directamente a cómo jugaba el Milan verá que sí puede ser doble pivote con Tonali o con alguno de los futbolistas que sí que formaban quizá ese rol, ¿no? Pero Tonali era el que se quedaba fijo, el que muchas veces hacía de tercer central, incrustándose entre los centrales. Esa era un poco más el cometido de Sandro Tonali, no tanto de que sí, que siempre fue un jugador que se añadía de alguna manera a los jugadores que tenían una función ofensiva, que daba un recurso extra a la salida de balón, que se acoplaba de alguna manera también a jugadores como Brahim Díaz o a los extremos, dándoles opciones de pase, opciones incluso de disparo y de finalización desde fuera del área. Como digo, no es un jugador que necesita recorrido. No me gusta comparar, las comparaciones creo que son terribles, pero él mismo creo que utilizó el término de compararse con Tureyaya, ¿no? Un jugador que creo que incluso ha apoyado de alguna manera el fichaje de que sí por el Barcelona. No es que sea muy preciso hablar de Tureyaya, pero sí que de alguna manera sí que es un futbolista que tenía, sobre todo en esos últimos tramos de su carrera, esa capacidad para ir y volver. Creo que sí se adapta un poco más a eso que a un pivote. Creo que sí, y más en el sentido del Fútbol Club Barcelona, no encaja, ¿no? Como medio centro defensivo. Sí, yo tampoco, voy contigo también de que no lo veo encajando a nivel muy natural. O sea, dentro de un Uh -huh. contexto, posiblemente en varios partidos ya ahí puede apostar por un doble pivote y ahí sí que sí me parecería una opción Eso es. interesante para abarcar mucho terreno, para posiblemente saltar a presionar más arriba, para cuidar un poco más a Busquets. Pero como mediocentro único Sí. no lo veo, no lo veo para No, nada. incluso como interior yo lo vería mucho más, ¿eh? Que es cierto que es muy difícil de pensar que en un equipo en el que juega Pedri, en el que juega Gavi, Pablo Torre, ¿no? Sí, Ahora que acaba de llegar, da la sensación de que hay futbolistas de toque, ¿no? O de capacidad para jugar entre líneas, como tú bien anunciabas, que encajan mucho mejor en el sistema como interiores, pero que sí de alguna manera me parece que está más cerca de ser un interior del Barça a ser un pivote del Barça. sí. Eh, que supongo que habrá gente que me quiera palear por esto, pero realmente es que me da la sensación de que es muy difícil ver a que sí como pivote y que funcione tan bien como necesita el Barça, sobre todo con el pensamiento que tiene Xavi, ¿no? En el modelo de juego. Sabes que yo por lo menos cuando ya ese fichaje ya estaba, ya como dijimos, ya estaba prácticamente cerrado, lo que hacía falta es que lo Uh -huh. hicieran oficial, etcétera, por la situación económica del Barcelona y la que ya todos conocemos. Uh Cuando -huh. salió este fichaje, me pasó algo muy parecido con lo de Memphis Depay. Lo veía como un futbolista que incorporabas gratis, pero que en una temporada podías sacar dinero por él.
No sé si tú piensas un poco parecido a mí en ese sentido. Sí, puede ser. Hombre, puede ser una estrategia de mercado. Creo que es un jugador que además puede ser muy útil. Es cierto que en el caso de Memphis es difícil sacar dinero por él, eh, porque le queda un año de contrato. No ha mostrado tanto como se esperaba quizá en el año en el que ha jugado un poco más de seguido en el FC Barcelona. Creo que se ha quedado un poco corto, ¿no? Sí que de alguna manera sí que ha añadido algunas virtudes a su juego. Veremos qué pasa, ¿no? Con que sí. Sí me da la sensación de que es un futbolista que sí que puede mejorar de alguna manera su imagen de cara al mercado internacional. Creo que el Milan es un equipo que está en crecimiento. Además, quien haya visto o seguido la temporada del Milan sabe que lo que ha hecho Pioli es algo brutal y que lo que ha conseguido creo que es muy para sentirse satisfecho. Y precisamente por eso yo creo que Frank sí, cuando llegó al Milán, era una apuesta brutal y que sale del Milán de alguna manera dando una sensación completamente distinta, que sí ha sido un hombre muy importante en el Milán de Pioli, Sí. que sí que ha sido un hombre que me parece que ha jugado más de 2.000 minutos, recuerdo, de cuando lo he estado consultando esta mañana, más de 2.000 minutos con el Milan, ha jugado más de 200 partidos, si no me falla la memoria, en Serie A, algo que creo que sí que es más que circunstancial y que puede demostrar de alguna manera que estamos ante un jugador preparado para otros retos. Creo que el Barcelona este año puede ser trampolín o vehículo de afianzar la calidad de un jugador que creo que ha demostrado con creces su capacidad, sus características y sobre todo su habilidad, ¿no? Más allá de que luego pueda encajar mejor, peor, regular, se le encuentre un sitio en el que juegue muchos o pocos minutos, pero lo que está claro es que sí que estaba para un salto, ¿no? Sí, Veremos si el sí. Barcelona es ese salto. Sí, yo comparto contigo ahí. Yo creo que sí, sí es un jugador para estar a este nivel. Macho, yo creo que el Milan poco a poco era una imagen de lo que era el club también, que iba poco a poco creciendo después de años muy complicados. Creo que Eso sí, es. si no iba al Barcelona, yo creo que un Tottenham, posiblemente un Arsenal, hasta cualquier equipo de Alemania importante, te puedo decir hasta el Dortmund, podían plantearse su fichaje porque es un jugador muy bueno que todavía está a muy buena edad. O sea, creo que sí tiene 25, 26 años, o sea, es decir, un jugador que todavía tiene mucha carrera por delante y que te puede ofrecer muchas cosas. En los comentarios nos preguntan, Miguel, con la llegada de que sí, ¿saldrá entonces Frenkie de Jong? Fíjate, cuando hemos hablado del rol que puede llevar que sí, yo creo que se parece un poquito a Frenkie de Jong en cuanto a lo que se ha visto de Frenkie de Jong en el Barcelona. Yo no sé si tiene una consecuencia directa, porque creo que se hablaba ya de que sí, o sea, bastante antes de que se empezara a hablar en serio de la posible salida de Frenkie de Jong. Por lo tanto, creo que el interés en el jugador del Milan ya existía antes de que Frenkie de Jong estuviera en el mercado realmente. Sí. Lo que no sé es si esto obviamente pues tendrá un peso, ¿no? Yo creo que Frenkie de Jong está más fuera que dentro ahora mismo. La Sí. sensación que me da es esa. Creo que más allá del tema económico, a pesar de lo que ha declarado Laporta hace bien poquito, creo que hace un par de días dijo que iba a hacer todo lo posible porque se quedara, yo creo que hay más allá de esas palabras y que sobre todo existe una necesidad económica de relajar el tema salarial, ¿no? Yo creo que al final todo lo que se está fichando y lo que se pretende fichar necesita de alguna manera que eso se alivie. Yo creo que, aunque no creo que sí, y esto que quede bien claro, esté ni mucho menos al nivel de Frenkie de Jong, ni mucho menos, ni No. cerca, sí me da la sensación de que puede ser importante para que el paso se termine dando. Sí, yo creo que también un jugador que puede adaptarse más a ese rol de suplente, de jugador que pueda aparecer en diferentes contextos de los partidos, no como Frenkie de Jong que él te exigía por lo que es él, también por lo que cobra, por lo que costó ser titular. Posiblemente Xavi con que sí tenga una pieza más para poder rotar, para diferentes partidos, descansar a Pedri, Gavi, y a Sí. partir de ahí que el equipo pueda llegar mejor a instancias finales de la temporada, sobre todo en los mediocampos donde Xavi dentro de todo rotaba muy poco, hay que decirlo, si sale Eso Frenkie es. de Jong, que sí puede entrar como esa cuarta pieza en los interiores o en el mediocampo a nivel general para ofrecerle un poquito más de descanso. Y ahora Miguel, nos Ay, vamos ay, Sí, dime. me gustaría decir una cosa. Creo que al que empujan, el que empuja de verdad el poder plantearse la venta de Frenkie de Jong es Gavi, ¿eh? Sí, sí, yo O sea, comparto. sin la aparición de Gavi, Frenkie de es Jong no era difícil que el transferible. Barcelona se planteara, si quiere competir, sacar a De Jong del equipo, ¿eh? Yo creo Sí, que al final Gavi es el que cambia de alguna manera la mentalidad. Dice, bueno, pues con lo que tenemos podemos seguir.
Renovamos a Gavi a la alta y nunca llegaremos a un nivel de sueldo como el que tiene Frenkie de Jong, y podemos librarnos de un interior que, aunque es muy muy bueno, nivel top para mí, creo que al final eso convence de alguna manera a la Secretaría Técnica de que con una incorporación de segunda línea, como tú bien has comentado, le puede llegar a valer. Sí, hay que, para cerrar un poco ya el tema, por lo menos de Frenkie de Jong, que ya lo tocamos, ayer Fabrizio Romano habría mencionado que ya existe casi un acuerdo entre Barcelona y Manchester United. Se habla de 65 millones de euros, mientras que están negociando ya las variables para llevar la operación toda a 85 millones. Pero hay dos inconvenientes. Una, Frenkie de Jong no se quiere ir del Barça. Y dos, no se plantearía bajarse el salario. Existía un rumor de que seguramente esta temporada Frenkie de Jong subiría un aumento de salario importante en el FC Barcelona. Al final es un rumor, no sé qué tan cierto será eso, pero Frenkie de Jong no estaría dispuesto a bajar el salario. Entonces la operación no parece ser tan sencilla, pese a que ya Barça y Manchester United estén cerca de llegar a un acuerdo, por lo menos económico, entre clubes. Y ahora, Miguel, vamos a hablar del otro fichaje